Buenas tardes, distinguidos médicos. Tenemos hoy la oportunidad de contar con una nueva conferencia a cargo del doctor Máximo Bento, un tema interesante para la práctica de ustedes del día a día, la enterocolitis necrotizante, una actualización al 2021. Esperamos que durante todo este periodo que hemos estado contando con el auspicio de las charlas del doctor Máximo Bento, hayan sido de su máximo provecho. Esta es la última del año, así que le dejo sin más la palabra al doctor profesor Máximo Bento para que inicie su conferencia. Adelante, doctor Bento, y buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Espero desde luego que esta sea una conferencia de su interés. El tema realmente es apasionante, es una de las complicaciones más importantes del prematuro en el periodo neonatal, también del niño prematuro tardío y nacido a término, aunque con bastante menos incidencia, y es uno de los obstáculos que tenemos para que la morbilidad y la mortalidad del gran prematuro se logre evitar. Sigue siendo un gran punto negro en la asistencia neonatal, sigue provocando muchas complicaciones, retrasos en el desarrollo y mortalidad. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sabemos en 2021 de la enterocolitis necrotizante, qué es lo que sabemos y qué es lo que nos depara el futuro. La enterocolitis necrotizante es una grave enfermedad que ya conocen ustedes y que se caracteriza por una necrosis inflamatoria intestinal. Es de carácter idiopático porque no sabemos la etiología concreta, aunque existen muchos mecanismos patogénicos que nos la vienen a explicar. Pero no tenemos una causa concreta que la dispare ni una causa concreta a la que nos debamos dirigir para su tratamiento. Sí sabemos que afecta fundamentalmente al intestino delgado y al colon, al intestino grueso. La incidencia, y siempre que hablamos de incidencia tenemos que referirnos a donde se hacen las estadísticas a nivel internacional y se publican, que son en países desarrollados, es de un 7% de los neonatos de menos de 1.500 gramos y presenta una mortalidad en torno al 30%. Si habláramos en países en vías de desarrollo o en países con bajo nivel de ingresos o de Producto Interior Bruto, podríamos tener cifras mucho más elevadas. Pero también es cierto que los prematuros de menos de 1.500 gramos fallecen en la primera semana de vida, en lo que llamamos la mortalidad neonatal precoz, y esta mortalidad neonatal precoz hace que muchos de estos niños no lleguen a desarrollar patologías como la displasia broncopulmonar o, en el caso que nos ocupa, la enterocolitis necrotizante, que entonces las cifras que nos orientan solamente pueden ser verificadas en entornos donde hay una elevada supervivencia de estos prematuros. Y esto es en los países industrializados o en países con un nivel de renta medio alta. ¿Qué caracteriza a la enterocolitis necrotizante? Fundamentalmente hay una isquemia, necrosis e inflamación de la pared intestinal que facilita la translocación de bacterias productoras de gas desde la luz intestinal al propio epitelio intestinal, y allí van a causar inflamación, necrosis y disección de la pared intestinal por el gas que producen, llamado también fenómeno de la neumatosis. Y esto será uno de los signos de identificación en imagen, en radiología y en ecografía más importantes, y también en anatomía patológica. La etiología se desconoce, pero todo lo que sabemos hasta ahora, todos los estudios a nivel experimental en modelos animales y los análisis en profundidad de la microbiota intestinal de estos pacientes, las imágenes en necropsias o de la resección intestinal, de las muestras de resección intestinal, parece que se debe a que hay una respuesta innata, de inmunidad innata, anómala, de los enterocitos inmaduros, que son extraordinariamente reactivos a una microbiota con poca diversidad
que da lugar a inflamación y necrosis. Es decir, para simplificar, ante cualquier agresión se produce una alteración de la microbiota pierde diversidad y esta falta de diversidad favorece el desarrollo de bacterias anaerobias y de bacterias agresivas que van a invadir los enterocitos, dando lugar a una respuesta exagerada a esa invasión. Y esa respuesta exagerada a invasión causará fenómenos vasculares, fenómenos inflamatorios, de destrucción celular y, por lo tanto, una enterocolitis necrotizante. La inflamación en esta enfermedad no se limita solamente al intestino, sino que se hace sistémica y puede afectar esta inflamación. Las citoquinas y las quemoquinas liberadas pueden migrar por el torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central, dando lugar a lesiones del sistema nervioso central, causando retardo en el neurodesarrollo y también microcefalia. Un 30% de los pacientes diagnosticados de enterocolitis necrotizante van a requerir una intervención quirúrgica por perforación o gangrena intestinal. También les recuerdo que los porcentajes también se deben a determinadas publicaciones. Hay países como los países nórdicos europeos donde la tasa de intervención quirúrgica no pasa del 5%, pero hay otros países donde llega al 50 o al 55. Por lo tanto, no podemos generalizar, pero en torno a un tercio de los niños, sobre todo aquellos que son diagnosticados más tardíamente o que son más prematuros, pueden desarrollar una necesidad de intervención quirúrgica. Hay que diferenciar también la enterocolitis necrotizante de la perforación intestinal espontánea, que es otra enfermedad distinta. También, para finalizar, lo que les comentaba al principio, su evolución y pronóstico ha variado poco en las últimas décadas. El 7% de incidencia permanece en las estadísticas desde hace por lo menos una década. Epidemiología. La enterocolitis necrotizante afecta en un 90% de los casos a prematuros de menos de 32 semanas y solamente en un 10% se verán afectados prematuros tardíos y recién nacidos a término. La incidencia en los países desarrollados, industrializados, con un índice de desarrollo elevado, es del 7 al 10% y ha variado poco. No ha conseguido disminuirse a pesar de las medidas tomadas. La mortalidad en general es del 30%, como les decía, dependiendo de países y estadísticas, con mayor incidencia en un 50% de aquellos que han necesitado ser quirúrgicamente intervenidos. Es muy importante esta siguiente apreciación, y es que el 46% de los supervivientes pueden tener anomalías en el neurodesarrollo. Por lo tanto, todo prematuro con una enterocolitis necrotizante tiene que ser seguido en la clínica de seguimiento neonatal, en la follow-up clinic, de forma seriada durante los primeros años de vida para detectar precozmente cualquier desvío de la normalidad, ya sea del tipo cognitivo, del tipo motor, del tipo conductual, para poder intervenir pronto y evitar que el trastorno del neurodesarrollo vaya más. En un 12% de los casos hay un fallo gastrointestinal como consecuencia de la resección intestinal, y esto obliga muchas veces a que los niños estén meses o incluso años con nutrición parenteral, una nutrición parenteral profunda en venas de alto flujo y con operaciones acompañadas de operaciones de elongación intestinal, lo cual va a dar lugar a una hospitalización y a una hospitalización muy prolongada, con los trastornos a nivel de desarrollo psicológico, problemas familiares, problemas sociales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la incapacidad para hacer una ingesta completa de nutrientes por vía enteral va a dar lugar también a trastornos nutricionales complejos que requieren de especialistas en nutrición para suplementar adecuadamente a estos pacientes desde el punto de vista de vitaminas, minerales, microminerales, factores de crecimiento, etc.
En la actualidad se están desarrollando por distintas instituciones lo que se llama el Bundle Approach o conjunto de medidas que se aplican para intentar prevenir la aparición o si aparece la enterocolitis, mejorar su pronóstico. Aquí tienen una tabla resumen. A la parte izquierda tienen la incidencia y mortalidad de peso al nacer. Según el peso ven el riesgo de enterocolitis y la mortalidad. De los niños más pequeños de 500 a 750, un riesgo del 12%, de 750.000 del 9%, 1.000 a 1.250 del 6% y ya los más mayorcitos de 1.250 a 1.503. Y la mortalidad también, como ven, está en relación directa con la edad de gestación. Los niños de más bajo peso al nacimiento tienen hasta un 42% de mortalidad. Entre 750 y 1.000 gramos, un 30%, bajamos a un 20%, pero incluso los de mejor pronóstico están en torno al 16%, mortalidad mucho más elevada que en otras patologías. La incidencia, como ven, también está condicionada por la edad gestacional, no solo por el peso. Los bebés más pequeños, por debajo de 25 semanas, de 26 semanas, están en torno al 11, entre el 9 y el 11%. Y ya al hacerse más mayores, a las 28 semanas de gestación, estaríamos en torno al 8%. Cuando analizamos en estudios multivariantes los factores predisponentes, tenemos que el mayor factor predisponente es la prematuridad y por lo tanto la inmadurez. Y el segundo, la nutrición enteral. Es decir, el retardo en la introducción de nutrientes por vía enteral, la alimentación trófica, el Trophic Enteral Nutrition, debe ser instaurada muy precozmente para estimular la maduración del intestino. Y por lo tanto, una nutrición enteral retrasada o una nutrición enteral con fórmula artificial son factores predisponentes. Mientras que la leche de la propia madre, el calostro, que prepara el intestino para la digestión y estimula el sistema inmune, o la leche donante de banco, son factores de protección. Pero sobre todo la gran prematuridad que se debe intentar evitar por todos los medios, evitar que la mujer que se pone de parto prematuro, hay que intentar por medios obstétricos poder retrasar la maduración. Cada semana que retrasemos esa maduración disminuimos en un porcentaje significativo la incidencia de enterocolitis y también nos permite administrar el sulfato de magnesio para prevenir las hemorragias intraventriculares y también nos permite madurar al individuo con la administración de corticoides antenatales. Otros factores importantes son el Apgar menor de 7 a los 5 minutos, es decir, aquellos niños que tardan en respirar, necesitan ventilación, necesitan oxígeno, o sea que no se adaptan inmediatamente al nacimiento. El parto extramural, es decir, cuando un bebé nace en un hospital pequeño y necesita ser trasladado, todo ese tiempo que se pierde, durante el cual el niño no recibe el tratamiento adecuado, favorece este tipo de complicaciones. La temperatura, la hipotermia, la cesárea, la indometacina, la dexametasona, la septicemia, el uso de inotropos, la presencia de acidosis metabólica severa, anemia, policitemia, transfusiones, y en esto luego comentaremos algo respecto a las transfusiones de concentrado o de utilización por vía parenteral de sustancias de alto valor osmótico, oncótico, como pueden ser las inmunoglobulinas o la policitemia, con un aumento importante de la concentración de eritrocitos, de la cantidad de eritrocitos circulantes. Todos estos factores hacen que en la circulación por los vasos mesentéricos, sobre todo por los capilares, se enlentezca, incluso se lleguen a formar microtrombos, y estos microtrombos que se forman en el espacio mesentérico dan lugar a zonas de necrosis intestinal que luego se traducirán como zonas que favorecen la aparición de enterocolitis necrotizante. Y también la antibioterapia, porque favorece el desarrollo de una flora intestinal alterada, fundamentalmente
con bacterias muy resistentes, gram negativas, como los enterococos, por ejemplo, o las Klebsiellas, que dan lugar también a alteración de la microbiota y, por lo tanto, a la aparición de enterocolitis. La anatomía patológica es muy importante. Siempre cuando se haga una resección intestinal hay que hacer un estudio en profundidad de la anatomía patológica. Generalmente veremos más afectados el ilion y el colon, el área ileocecal. La persistencia o la posible localización previa a la válvula y la conservación de la válvula ileocecal es un factor determinante del pronóstico. Por lo tanto, los cirujanos deben intentar siempre que la válvula ileocecal se mantenga funcional, porque esto va a evitar el paso de bacterias del ilion, del yeyuno y del ilion al colon y alteraciones de la dinámica del colon con diarreas y con trastornos de absorción de líquidos, etc. En el examen macroscópico veremos una distensión importante de las asas, zonas hemorrágicas, zonas de congestión, zonas de necrosis y la famosa neumatosis intestinal. En el examen microscópico vemos signos de inflamación generalizados con infiltración de polimorfonucleares, vasodilatación, hemorragias, etc. También hay un edema de la mucosa, hay una invasión bacteriana, burbujas en la mucosa intramural y necrosis isquémica transmural. Veremos signos en ocasiones de perforación intestinal y abriendo un neumoperitoneo, peritonitis y gas en porta, que veremos ahora luego en algunas imágenes. Y los gérmenes más prevalentes, desde luego, en nuestro entorno, por lo menos en la ecología que nosotros hemos detectado en nuestro hospital y que se publica con mayor frecuencia, y esto también varía de unos centros a otros, pero suelen ser enterobacterias, el E. coli, la Escherichia coli y el Enterobacter, aunque también tienen papel importante gram positivos como los estafilococos, anaerobios como los Clostridium, y en ocasiones incluso se han descrito virus que pueden producir enterocolitis necrotizante. Aquí tienen ustedes unas imágenes de la mucosa intestinal. Aquí tienen la mucosa con hemorragias. Estas zonas rojizas son hemorragias y esto es una ulceración de la mucosa. Tienen áreas, aquí ven las hemorragias, los vasos sangrando, aquí hay otra hemorragia. Luego se ven células necróticas y también zonas hemorrágicas. Estas imágenes que les muestro fueron de una publicación que hicimos nosotros en Acta Pediátrica, que fueron 3 casos que tuvimos de enterocolitis necrotizante que se produjeron en niños que estaban sometidos a fototerapia intensa. Algunos llevaban fototerapia completa, o sea, todo el cuerpo, llamamos fototerapia triple, porque eran resistentes a la fototerapia simple. Estaban alcanzando cifras de bilirrubina muy, muy importantes y estas cifras de bilirrubina podían tener como consecuencia el daño al sistema nervioso central. Entonces, los niños eran muy, muy pequeños y era muy complicado hacer un recambio de sangre, hacer una exsanguinotransfusión. Entonces, la opción que existe en estos casos es la infusión de inmunoglobulinas. Se produjo una perfusión de inmunoglobulinas y al poco tiempo de concluir la perfusión empezaron a aparecer síntomas de íleo paralítico y luego de enterocolitis necrotizante. El análisis que hicimos del poder oncótico de la perfusión, según el fabricante y según como luego hicimos en experimentos, era muy superior a lo que era tolerable para los vasos pequeños capilares sanguíneos. Era un producto que luego se dejó de usar precisamente por este motivo, por la gran presión oncótica que provocaba. Por lo tanto, aquí tienen el caso de tres niños, y esta es una imagen del intestino de uno de ellos, que fueron enterocolitis, de las cuales sí supimos la causa, que fue la perfusión de una sustancia, de un concentrado con elevado poder oncótico.
Aquí tienen imágenes de la distensión abdominal en casos reales de nuestro grupo. Como verán, es signo importante la dilatación de los vasos periféricos. Se ve como una red de araña perfectamente que afecta al abdomen. La piel del bebé es completamente transparente y se ven signos de inflamación periumbilical. Aquí tienen un acto quirúrgico. El cirujano está abriendo la cavidad abdominal y como se ven puntos negros que son manchas necróticas. Se ve distensión de asas. Aquí se ven zonas necróticas más oscuras, casi negras, de congestión. Aquí tienen una perforación y aquí tienen una resección intestinal de un intestino totalmente ya necrótico, inservible e infectado. ¿Cuál es la patogénesis? ¿Cuál es la patogénesis de la enterocolitis necrotizante? Hemos dicho que el factor más importante era la prematuridad. Lo tienen aquí, prematuridad, en el lado izquierdo. La prematuridad se caracteriza por una inmadurez intestinal y esa inmadurez intestinal hace que la barrera mucosa que protege a las células epiteliales del intestino sea inmadura y entonces permita el paso de bacterias a su través y de sustancias proinflamatorias. Hay una alteración también del tono vascular, con lo cual, ante cualquier trastorno de este tipo, se producen vasoconstricciones, falta de perfusión y, por lo tanto, zonas isquémicas. Y luego hay una inmadurez importante inmune. Hay una inmadurez del sistema inmune que hace que los receptores Toll-like, sobre todo los Toll-like receptor 4, reaccionen de forma exagerada ante cualquier estímulo sin un contrabalance antiinflamatorio. Por otra parte, el uso de fórmulas precozmente, de fórmula artificial, el uso de antibióticos, el parto por cesárea y otra serie de medidas o el retardo en la nutrición enteral y la persistencia de nutrición parenteral va a causar una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? La disbiosis es cuando en el intestino se altera la flora intestinal habitual y protectora y se genera una flora intestinal agresiva, poco variada, generalmente gram negativa, productora de gas e invasiva. Estos dos factores, la inmadurez intestinal y la disbiosis, van a dar lugar a una respuesta inmune exagerada. Esta respuesta inmune exagerada se caracteriza por la producción de una elevada cantidad de citoquinas y de quemoquinas. Las citoquinas son factores proinflamatorios que van a disparar la cascada inflamatoria y van a dar lugar a lesiones propiamente dichas a falta de un contrabalance antiinflamatorio. Las quemoquinas van a hacer de atractantes de glóbulos blancos, sobre todo macrófagos y neutrófilos, tanto maduros como inmaduros, a la zona de la lesión, donde producirán elevadas cantidades de factores de carácter prooxidante. Van a producir muchos radicales libres, sobre todo derivados del agua oxigenada, y van a dar lugar a lesiones locales y trastornos locales. Y finalmente, un bloqueo de los factores de crecimiento protectores. Todo esto, esta respuesta inmune exagerada, permite que haya una traslocación bacteriana, una migración de enterocitos, inflamación y necrosis. Y esto constituye lo que llamamos la enterocolitis necrotizante. Dentro de la respuesta inmune exagerada que nos permitiría detectar precozmente que se está produciendo una enterocolitis necrotizante, tendremos la determinación de las interleuquinas 8, signos claros de inflamación, la claudina 3 que nos analiza la integridad de las uniones estrechas entre enterocitos, las llamadas tight junction, los factores Intestinal Fatty Acid Binding Protein, las IFAP, también son marcadores precoces de desarrollo de enterocolitis necrotizante. Estos son los que están más en investigación en este momento, las IFAP, Intestinal Fatty Acid Binding Protein, que ya he tenido ocasión de revisar un par de artículos de investigación en modelos animales y que realmente parece ser predictivas, y la calprotectina,
que ha tenido más esperanzas que resultados reales en cuanto a su valor predictivo de enterocolitis. Aquí tenemos este esquema. Este esquema viene de un artículo que publicamos en nuestro grupo con la doctora Collado como primera autora en la revista Pediatric Research, que está a su disposición cuando quieran, y que habla de la disbiosis de la prematuridad. Aquí ven ustedes en la zona A, esto es un embarazo a término y esto es pretérmino, las intervenciones, breast milk versus fórmula, leche materna versus fórmula. Si damos leche materna, ya sea calostro inicial o leche de madre prematura, tenemos un impacto muy positivo sobre la microbioma, favoreciendo el desarrollo de bifidobacterias, que son aquellas bacterias protectoras que van a dar lugar a un estímulo normal del desarrollo intestinal y a una baja incidencia de inflamación y de estrés oxidativo. Mientras que se va a reducir las enterobacterias, que son las que hemos dicho que son agresivas. Parto vaginal versus cesárea. El parto vaginal también favorece no solo las bifidobacterias, sino también el crecimiento de lactobacilos, prebotelas y Schnitzia, que son bacterias propias de la vagina y del intestino maternos, que son saprofitas y que benefician al bebé recién nacido. Y por el contrario, van a disminuir la incidencia de estafilococo, propionobacterias y corinebacterias. Por lo tanto, si en vez de un parto vaginal hiciéramos un parto por cesárea, disminuirían los lactobacilos, las prebotelas y la Schnitzia, porque se favorecería el crecimiento de bacterias artificiales propias del hospital, creciendo más los estafilococos y las corinobacterias. Y luego, si tenemos tratamiento antibiótico en el prematuro, que es muy común dar tratamiento antibiótico a la madre cuando se pone de parto prematuro o al prematuro porque se cree que tiene una infección, se sacan cultivos y se empiezan con antibióticos, la utilización de la leche materna es menor porque hay más dificultades en conseguir suficiente leche y luego el tiempo de hospitalización es prolongado. Estos tres factores van a aumentar la aparición de proteobacterias y firmicutes, las enterobacterias y los estafilococos. Por lo tanto, esta reacción va a dar lugar a alteraciones en la microbiota intestinal, con aumento de la translocación bacteriana, aumento de la inflamación, aumento del estrés oxidativo y todo ello favoreciendo la aparición de enterocolitis necrotizante y de sepsis neonatal tardía. Aquí tienen ustedes cómo cuando se altera la microbiota y hay una baja diversidad causada por antibióticos, por ejemplo, parto cesárea, leche artificial, etc., hay una translocación de estas bacterias que atraviesan una barrera intestinal inmadura. Esto unido a polimorfismos en las toll-like receptors van a dar lugar a una barrera intestinal inmadura, disminución de la mucosidad, disminución de las IgA protectoras de las mucosas y unas uniones entre las células lábiles que permiten el paso de las bacterias. Todo esto, estos factores, la microbiota alterada más los factores inmaduros de la barrera intestinal, van a dar lugar a una inflamación exagerada y lesión tisular, liberación de citoquinas y quimoquinas que conducen a una necrosis intestinal. Pero importante también recordar que las citoquinas van a alcanzar el cerebro y van a dar lugar a lesiones cerebrales. ¿Cuáles son los biomarcadores que podemos utilizar en la enterocolitis necrotizante? Tenemos aquellos que son inespecíficos, aquí en la parte izquierda, los reactantes de fase agudas que todos usamos en la clínica habitual, la proteína C reactiva, la sustancia amiloide, la procalcitonina. Cada laboratorio o cada hospital o cada centro
con aquella que tenga más seguridad, tenga más experiencia y la sepa valorar mejor. También se pueden utilizar interleuquinas, que nosotros usamos concretamente la interleuquina 6, pero se pueden usar también la 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, y las quemoquinas, como hemos dicho anteriormente, las interleuquinas 8. El interferón y RANTES se han usado fundamentalmente en trabajos experimentales. Y luego los antígenos de superficie de los leucocitos, como el CD64. En la práctica real, fundamentalmente se usará la PCR, que se hará de forma seriada, y la evolución de forma seriada de la PCR cada 6 o cada 8 horas nos indicará si cuando empieza a haber una pequeña retención de leche gástrica hay unos signos de disminución en la exploración, de disminución de los movimientos intestinales, cuando hay problemas vasculares, hay por ejemplo un retardo en el vaciamiento en el relleno capilar, periférico, etcétera, cuando hay signos de que algo está empezando a funcionar mal, nos orientará hacia la evolución, aunque nunca es un medio totalmente seguro. Inflamatorios específicos se usa la calprotectina y la proteína S100, ambas se han usado con resultados más bien variados y no 100% fiables, y como oxigenamos, la esperanza está en los marcadores específicos intestinales. Las Fatty Acid Binding Proteins, que es las que les he dicho yo antes, el Trefoil Factor 3, la Claudina 3 o integridad interepitelial, y los Toll-like receptors. Esto es todavía muy en estudios de tipo experimental, pero pronto los veremos en los primeros ensayos clínicos en sujetos humanos. ¿Cómo se presenta la enterocolitis necrotizante? La presentación es variable, muy variable. A veces es aguda, muy aguda, un hilio de repente brusco, una distensión abdominal, una retención de restos alimentarios importantes, y otras veces es insidiosa en un prematuro que previamente estaba normal y estaba con ingesta. Lo más reseñable, o que generalmente nos orienta más, es cuando la enfermera dice que estaba llevando bien el ritmo nutricional, se le estaba aumentando la cantidad de nutrición y el volumen de nutrición de una forma regular y era bien tolerado, no había restos, había unas deposiciones de forma continuada diarias, y de repente empezamos a notar que empieza a haber restos de una toma a otra. Y estos restos se pueden acompañar con un discreto timpanismo en la percusión, se pueden acompañar cuando auscultamos el abdomen a que hay una disminución del número de los ruidos intestinales. Muy importante entrenar a los residentes en auscultar el abdomen, sobre todo en el flanco derecho de los bebés. Hay que explorar al bebé y el abdomen hay que palparlo con suavidad, con la mano caliente, por supuesto, pero también hay que auscultarlo. Y hay que auscultarlo porque los ruidos intestinales nos tenemos que acostumbrar a la normalidad, al número de ruidos de 8 o 10 por minuto, que si se disminuyen pueden ser una orientación clínica muy importante para reclamar una radiografía o una ecografía. La sangre positiva en heces y la distensión abdominal. Se suele presentar alrededor de los 20 días. O sea, no es como la hemorragia intracraneal o el ductus, que son inmediatos dentro de los pocos días, no. Hasta que el bebé no alcanza una edad postmenstrual de unas 31 a 32 semanas, es raro que se produzca una enterocolitis. No es imposible, pero es muy raro. Si un bebé tiene 24 semanas de gestación, hasta las 6 o 7 semanas, cuando tenga 30 o 31 semanas posconcepcionales, no aparecerá. Si tiene 28, tardará 3 semanas. Por lo tanto, siempre hay unas semanas de intervalo libre entre la aparición de la enterocolitis y la edad de gestación. Los síntomas inespecíficos que se asocian son una inestabilidad de la temperatura. A veces es el primer signo. Este niño hay que estar modificando la incubadora continuamente porque se queda frío. Un niño que está letárgico, que se movía y ahora apenas se mueve, está muy quieto, que tiene apneas, no tenía apneas y ahora de repente empieza a hacer hipoxias intermitentes, que tiene bradicardias intermitentes, que tiene alguna desaturación,
Todos son signos que avisan de que ese niño se está poniendo enfermo. Y si eso se acompaña a una retención de restos alimentarios, el diagnóstico casi es de seguridad. A la exploración veremos un abdomen distendido. Será doloroso en fases ya más adelantadas de la patología y, como he dicho antes, ruidos intestinales disminuidos o ausentes. Y la evolución es de no tratarse hacia un shock séptico con fallo multiorgánico que a veces se produce rápidamente, incluso sometiendo al paciente a los tratamientos convencionales. La enterocolitis necrotizante se ha clasificado según los estadios de Bell, que es un cirujano que publicó hace ya muchos años un artículo en los cuales daba una serie de clasificaciones según la gravedad. Estadio de sospecha, de afectación leve, afectación moderada, afectación severa y extremada gravedad. Bien, todas estas clasificaciones son muy interesantes de cara a, como dijéramos, sobre todo cuando se haga una revisión sistemática, tomar todos estos datos para que podamos clasificar en el informe de alta y luego para nuestros archivos y para nuestras estadísticas si el paciente ha tenido un grado 1A, 1B, 2A, etcétera. Como ven, y esta no voy a extenderme mucho porque son muchos datos los que se reflejan y el estadios de Bell están en cualquier manual y en internet, pero sí que es importante que recuerden, muy importante que recuerden que los signos abdominales iniciales de sospecha, restos gástricos, distensión, algún vómito y sangre oculta en heces, importantísimo. Ya si las heces son marcadamente sanguinolentas, ya pasamos a una sospecha 1B que, como si dijéramos, ya nos orienta hacia dejar al paciente a dieta absoluta y empezar a estudiarlo. Desde luego, cuando ya hay ruidos intestinales disminuidos o la palpación del abdomen es sensible, está la enfermedad progresando con afectación leve. Tal vez en estos casos nos vemos obligados a dejar al paciente a dieta y una parenteral, y probablemente con esas medidas exclusivamente podamos salvarle la vida, pero luego va afectándose más el abdomen, va habiendo un híleo paralítico, empieza a haber celulitis, palpamos una masa en fosa ilíaca derecha, es un proceso que está afectando ya moderadamente, y ya cuando hay signos de peritonitis, sensibilidad intensa a la palpación abdominal o eritema en la pared, sería ya un estadio muy avanzado. ¿Cuáles son el diagnóstico? Aparte de la sospecha clínica, muchas veces ya digo que es la enfermera la que nos está diciendo algo con sus comentarios y nuestra exploración física, nos vemos acompañados por la analítica y la radiología. Generalmente veremos una acidosis metabólica de carácter con un pH bajo y un exceso de bases muy negativa. A veces puede haber algún componente de acidosis respiratoria porque el paciente en su estado de laxitud y de decaimiento tiene una respiración superficial y elimina poco carbónico. Por lo tanto, tenemos una acidosis mixta. PCR elevada, hiponatremia e hiperglucemia. Y luego en la fórmula sanguínea una leucocitosis o leucopenia, casi más grave la leucopenia con neutropenia, que se acompaña de neutrófilos inmaduros. La médula está liberando neutrófilos muy inmaduros ante la agresión que está siendo causada. Se recomienda hacer punción lumbar, hemocultivo y coprocultivo porque muchas veces es indistinguible de una septicemia y tenemos que tener cultivos de todos los líquidos para calcular cuál es el espectro antibiótico y que tenemos que utilizar y sobre todo la dosificación. Y si hay una paracentesis porque vemos líquido en la cavidad abdominal, entonces también cultivarlo. La ecografía es muy importante. Nosotros estamos entrenando a nuestros neonatólogos en que hagan la ecografía, que aprendan a hacer ecografías en el punto de tratamiento, tanto ecografía para ver el ductus como la ecografía cerebral, como la ecografía abdominal, pero muchas veces es el radiólogo, el experto, el que debe de detectar si hay o no neumatosis intestinal y hepática, y si esto es mucho más fiable en manos de un ecografista que la interpretación de una radiografía que a veces tiene imágenes por la distensión abdominal
que son difíciles de identificar. Nosotros hemos utilizado a nivel de estudio, más que de rutina asistencial, el NIRS, la espectroscopía próxima al infrarrojo, para vigilar la perfusión mesentérica que precede a la enterocolitis. Pacientes de alto riesgo de desarrollar enterocolitis por su edad de gestación y porque habían nacido por cesárea y porque a lo mejor habían recibido antibióticos, etcétera, poniéndoles el sensor de la NIRS, podemos ver cómo es la perfusión mesentérica y en un momento en que la perfusión empieza a disminuir, realizar una ecografía, o sea, nos avisa. Aquí tienen ustedes una neumatosis intestinal importantísima. Ven cómo está disecada la pared intestinal. La ven por aquí. Una neumatosis intestinal en el flanco derecho. Y también tenemos en la ecografía el aire en porta. Pues bien, el aire en porta no se detectó en la radiografía, pero sí por el ecografista en las burbujas de aire siguiendo por la porta en fase precoz. Aquí tienen una neumatosis subcutánea en el colon. Esto es el colon. Y aquí tienen la neumatosis subcutánea, toda ella. Y dilatación del delgado, la zona central, dilatación de delgado y aire en porta. Ahí se ven pequeñas burbujas de aire en la porta. Aquí se ven. Ecografía hepática con portograma aéreo y un asa con neumatosis en la ecografía. Observen la nitidez con que se ve el aire en el asa con neumatosis y también cómo se ve disecada el portograma, hay como un portograma realizado por aire en el hígado. Y aquí tenemos ya el Doppler con hiperemia marcada y líquido libre, que es la última tecnología que estamos utilizando. El NIRS abdominal fue una tesis doctoral de una doctoranda mía que se publicó en Neonatology. Si lo quieren también les puedo mandar el artículo. Y esto, aquí ven ustedes el sensor puesto en el abdomen, cerca del ombligo, en una posición especial. Y este llevaba NIRS cerebral y NIRS abdominal. Y aquí tenemos el oxígeno, la saturación de oxígeno regional en el cerebro y aquí la mesentérica. Y entonces con esto podíamos vigilar la hemodinámica de este paciente. Vimos una inversión pandiastólica del flujo y veíamos en la monitorización simultánea cerebral y esplácnica para poder detectar esas alteraciones que hemos dicho del flujo mesentérico. Bien, ¿cuál sería el tratamiento de la enterocolitis necrotizante para limitar la progresión de la enfermedad? Lo primero es descomprimir y reposo intestinal, es decir, poner una aspiración intermitente o continuada a nivel gástrico y dieta absoluta oral, o sea, dejar de alimentar al bebé por vía enteral y poner una nutrición e hidratación parenteral adecuadas, calculando las necesidades e instaurando precozmente ya la administración de aminoácidos y de lípidos, porque ese bebé está teniendo un consumo enorme de energía debido a su lucha contra la infección. Y al mismo tiempo la inflamación y la necrosis están condicionando la destrucción proteica enorme. Por lo tanto, nutrición e hidratación parenteral. Tiene que tener un soporte respiratorio. Si hace apneas, hay que ponerle unas piezas, hay que poner una no invasiva con suplemento de oxígeno si es necesario. Hay que monitorizar, desde luego, la saturación y la frecuencia cardíaca y también una vigilancia hemodinámica importante, tensión arterial, diuresis, etcétera, y dar drogas vasoactivas en caso de que sean necesarias y así como drogas cardioactivas, drogas que estimulen el aumento del gasto cardíaco y también la regulación del flujo sanguíneo periférico. Respecto a la terapia antibiótica es muy difícil de dar consejos. La evolución muchas veces nos lo va a decir. Generalmente, si es una fase precoz de carácter moderado o leve, podemos empezar con ampicilina amicacina, que va a cumplir la mayor parte del espectro antibiótico necesario. A veces tenemos necesidad de utilizar cefotaxima o metronidazol, sobre todo cuando hay una fase intermedia,
o tazobactam, muy utilizada por los cirujanos cuando quieren evitar la intervención quirúrgica. El metronidazol se da para anaerobios, la vancomicina para enterococos y el meropenem para estafilococos. Es por tanto importante conseguir cultivos de forma que podamos identificar las bacterias y dar la asociación adecuada, ya que de ella muchas veces va a depender que se enfríe el proceso y que no tengamos que recurrir a la resección, que siempre es una derrota del neonatólogo, la resección intestinal. Medidas generales de soporte, corrección de la posible anemia, del trastorno de coagulación intravascular diseminado y de la trombopenia, con transfusiones de concentrado de plaquetas, de concentrado de hematíes, con cuidado por la hiperosmolaridad plasmática, y luego la recuperación de fluidos y la monitorización tanto de laboratorio, PCRs continuadas, y radiológica y ecográfica a pie de cabecera de paciente para poder evaluar cómo va la distensión, si el aire en porta disminuye, etcétera, etcétera. Cirugía. La indicación absoluta de resección solo está indicada en casos de perforación, la absoluta. Pero hay una indicación relativa, que es la presencia de una masa abdominal, de una asa intestinal fija y dilatada en las ecografías, en las radiografías, una paracentesis positiva y en general, si a pesar del tratamiento conservador hay un empeoramiento progresivo con un incremento de la acidosis metabólica, aparición de coagulación intravascular, aumento de la PCR, trombocitopenia, etcétera, etcétera, que no responden. En casos dudosos, se puede hacer una laparotomía exploratoria con resección de zona afectada y enterostomía proximal con reanastomosis de 8 a 12 semanas después. También se puede colocar un drenaje peritoneal. No hay en las estadísticas, en las publicaciones y en los metaanálisis, no hay una clara preferencia por uno de los dos. Es, como dijéramos, si comparamos, vemos que la mortalidad de la laparotomía exploratoria versus la colocación es de 34 versus 35, o sea, no hay diferencia. De la dependencia parenteral, 47 versus 40, y la estancia hospitalaria 126 días frente a 116. Por lo tanto, será el equipo quirúrgico del centro, con su experiencia y con sus resultados y sus estadísticas, los que deben decidir en estos casos. El síndrome intestino corto es una de las complicaciones, una de las secuelas más importantes de estos casos. Afecta a un 9% de los pacientes con enterocolitis necrotizante. Y su aparición, o sea, el hecho de resecar una porción de intestino mayor de una longitud determinada y en una zona determinada, puede dar lugar a una mala absorción, facilitar el crecimiento bacteriano con las sepsis consiguientes, dar lugar a colestasis, fallo hepático, debido a la nutrición parenteral prolongada, que ya digo que muchas veces es semanas, meses o incluso años. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico de la enterocolitis después de la resección va a depender de la longitud del intestino resecado y de la zona resecada. Desde luego, si tiene más de 50 centímetros de intestino corto, más del 96% se podrán destetar de la parenteral. Pero si quedan menos de 50 centímetros de intestino corto, solo será el 38%. Y desde luego, si son menos de 70, prácticamente será muy difícil, a no ser que hayan cirugías de alargamiento intestinal, que ahora veremos. Es muy importante, como he dicho al principio, la permanencia de la válvula ileocecal, que actúa de filtro bacteriano e impide que se contamine el colon. Es importante mantener la mayor longitud posible de colon. Es, desde luego, hay que evitar el sobrecrecimiento bacteriano con una dieta adecuada, leche materna, leche de banco, administración de probióticos. Hay que dar nutrición trófica, dejar el intestino sin nutrición el menor tiempo posible, y hay que evitar el daño hepatobiliar dando lugar a protectores hepáticos. La nutrición parenteral se suele insertar o se suele administrar mediante unos catéteres de Broviac que conocen ustedes, que se instalan por punción. Se deben conservar
como oro en paño. Hay que tener a las enfermeras súper bien entrenadas, porque dependiendo de la enfermería, del cuidado que hagan del catéter, la vida depende de ese paciente y por lo tanto se tiene que mantener en condiciones de esterilidad el catéter sellado con heparina y debe pincharse las venas lo menor posible. Hay que preservar todas las venas porque si el proceso dura meses y meses, llegará un momento en que tendremos que tener acceso a vías internas y eso complica mucho la situación. Por lo tanto, preservar los accesos venosos. Se hará una gastrostomía en ocasiones para dar lugar a la alimentación enteral. Y hay alternativas quirúrgicas y medidas complementarias. Primero, la alternativa quirúrgica que va destinada a aumentar el tiempo de tránsito, con lo tanto, dando más tiempo para que se digieran y se absorban los alimentos. Eso se hace mediante interposición de asas antiperistálticas, interposición de segmentos de colon o creación de válvulas artificiales. En segunda intervención o la segunda opción sería el aumento de la longitud intestinal mediante técnicas de alargamiento intestinal, la más famosa es la de Bianchi, o la Serial Transverse Enteroplastia, que ahora veremos dibujos para explicarse. Y finalmente, evitar el sobrecrecimiento bacteriano, ya lo hemos dicho, con una dieta adecuada y con probióticos. Y finalmente, cuando todo falla, un trasplante hepatointestinal. Aquí tienen ustedes la técnica de Bianchi, cómo se abre el intestino, se hace como una escopeta de dos cañones, se separa y se recoloca, se unen de nuevo las terminales, con lo cual de una porción de intestino hacemos dos y alargamos el intestino, conservando la circulación mesentérica. Y la técnica de STEP, que sería la de crear una longitud alargada mediante las incisiones y las compresiones de células en zonas específicas del intestino. Evolución a largo plazo y prevención. Es muy corriente y muy común que haya un retardo en el crecimiento, desde luego, por problemas nutricionales. Los pacientes tienen que ser muy vigilados por endocrinólogos y especialistas en nutrición. Son dos especialistas que tienen que venir a menudo a la unidad neonatal y luego citar al paciente en sus consultas. También es importante la revisión por neurólogos y por la clínica de seguimiento neonatal para detectar signos precoces de parálisis cerebral, retardo en el crecimiento, retardo cognitivo, etcétera, afectación visual, etcétera. Todos estos, como ocurre con los prematuros extremos en general, tienen que ser pacientes muy vigilados. La supervivencia cuando hay una enterocolitis solamente médica y que se controla con dieta y a lo mejor antibióticos es del 95%, mientras que la quirúrgica es del 70 al 75%. La prevención, lo que decíamos antes, el bundle approach, lactancia materna propia o de donante, fundamental. Iniciar súper precozmente la alimentación trófica. Utilizar pre y probióticos en factores en situaciones de altísimo riesgo. Estrecha supervisión de la antibioterapia. Dar antibióticos solamente cuando esté muy indicado y por el periodo menor de tiempo posible. Una política de transfusiones evitando productos hiperosmolares. Tratar la policitemia, es decir, bajar el hematocrito a cifras de 40 y tantos, evitando que haya enlentecimiento de la circulación mesentérica. Retardar el pinzamiento de cordón y mantener la saturación de oxígeno entre 91 y 95%. Con esto termino mi presentación, la última del año. Han sido un año intenso, han sido 12 presentaciones, todas un mes cada una. Por favor, pídanle a don José Espinoza los artículos que quieran, les haré llegar revisiones actualizadas para repasar esta clase y espero que la presentación haya sido de su agrado y quedo a su disposición por si hubiera preguntas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Máximo, muchísimas gracias por la presentación. Hay una pregunta de la doctora Lirbet, dice, ¿usan dopamina en dosis para perfusión mesentérica intestinal? Sí, se usa, como he dicho, la dopamina se usan drogas vasoactivas
En este caso, la dopamina mejor que la dobutamina porque es para perfusión periférica. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Bueno, no sé si alguna otra pregunta que deseen hablar. Y antes también agradecer al doctor Movento, efectivamente, infinitas gracias. Deseo desde aquí una feliz Navidad, un próspero año 2020 para todos Sí, los. creo que ahora empiezan a hacer algunas preguntas más. Si quiere, repasamos Incidencia de bridas y mono. adherencias. Esto es una de las complicaciones. Desde luego, el doctor Brito pregunta por incidencia de bridas y adherencias posquirúrgica. Por supuesto, por supuesto. Intentamos hacer cirugía endoscópica en los casos posibles, metiendo presión en el abdomen para distender el abdomen y facilitar la cirugía, pero aún así a veces tenemos la mala suerte de encontrarnos con bridas. Sí, es algo que es difícil de evitar en esto. El probiótico, los probióticos hay de muchos tipos. Saben que Lactobacillus reuteris, que me comentan, es un buen probiótico. Como preventivo, no se ha demostrado claramente que haya una gran influencia, pero sí que se deben utilizar en estos casos, siempre fuera del proceso agudo. En el proceso agudo no, porque podríamos provocar una entrada a través de un epitelio intestinal dilatado, inflamado y tal, al torrente sanguíneo y causar alguna complicación. Entonces, el probiótico se da una vez se reinstaura la nutrición trófica. No está contraindicada la CPAP en esto. No, hay que mantenerla no invasiva siempre que se pueda. Lo que sí que hay que procurar es tener una sonda abierta en el estómago para evitar la distensión del estómago, pero no está contraindicada la CPAP. No sé si hay alguna pregunta más, no veo nada más. Pues nada, muchísimas gracias y les deseo a todos unas felices fiestas de Navidad y, por supuesto, lo mejor para el año 2022, en el cual espero que podamos seguir viéndonos ocasionalmente. Ya esto lo hablaremos don José Espinoza y yo. Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer estar todo el año dándoles estas charlas mensuales. Muchas gracias, doctor Bento. Feliz noche. Un saludo para todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Volveremos en 2022 seguramente con más oportunidades de capacitación. Gracias, gracias. Feliz noche, feliz tarde para todos. Feliz tarde. Adiós. Buenas tardes. Adiós.